La hermana fea de nacimiento quería casarse con el apuesto hijo del jefe de la aldea. Para embellecerse, probó todos los métodos posibles. Un día trajo 2 pastillas que, según decían, la embellecían de la noche a la mañana. No los tomó ella misma, sino que los mezcló a escondidas con la comida de mi hermana menor y la mía. Tras pasar un día sin comer, mi hermana devoró la comida con voracidad. Aunque yo también babeaba de deseo, no me atreví a dar ni un bocado. Lo vi. La medicina que mi hermana había traído estaba escondida en el fondo del cuenco, una medicina tan valiosa que podía embellecer a cualquiera. ¿Por qué nos la das a mi hermana Lucy y a mí? Tú también deberías comer rápido. Una vez que me case con Sam, podrás comer bien y vivir con lujos todos los días. Mi hermana rara vez me miraba con una expresión tan amable. Al oír esto, mi hermana menor levantó la cabeza. Tenía ojos grandes y brillantes y piel clara y sonrosada, como una muñeca. Sonrió dulcemente y dijo: quiero comer codillo de cerdo en cada comida. Enseguida intervine: hermana, ¿qué has estado usando? Últimamente te has puesto mucho más guapa. Cuando Sam te vea, no podrá apartar la vista de ti. Se rió tanto que no pudo cerrar la boca. Sam, el hijo del jefe de la aldea, era el único del pueblo que había estudiado en el extranjero y además era muy guapo. Para mantenerlo cerca, el jefe de la aldea anunció que encontraría una esposa para su hijo en la aldea. Se casarían en cuanto Sam se graduara y regresara al campo. Las jóvenes de la aldea sentían un gran entusiasmo. Entre ellos, la más emocionada era mi fea hermana mayor. El plato de mi hermana menor estaba vacío. Aprovechando el momento, nuestra hermana mayor se apartó. Tragó saliva y me miró. Hermana segunda, ¿no vas a comer? Si no, dámelo. Fruncí el ceño, dudé un buen rato, luego giré la mano y tiré la comida a la pocilga. Un cerdito con manchas blancas y negras se lo devoró en pocos bocados. Al día siguiente encontraron a mi hermana pequeña con el pecho destrozado, trágicamente muerta en la pocilga. Mi hermana mayor dijo que fue obra de un jabalí. Como mi hermana menor era aún pequeña, no pudimos celebrar un gran funeral. Mi hermana mayor la envolvió con naturalidad en una estera de paja y la enterró apresuradamente en el patio trasero. Me di cuenta de que el cerdito blanco y negro de la pocilga también había desaparecido al mismo tiempo. Una bolsa de polvo rojo apareció en la habitación de mi hermana. Todos los días, ella lo mezclaba con agua para crear una pasta parecida a la sangre y se la aplicaba en la cara. Decía que era una mascarilla nueva que había comprado en la ciudad. Todas las noches mi hermana se cubría la cara con la mascarilla roja sangre. Después de usarla durante varios días, se volvió cada vez más hermosa. Cuando las tías y abuelas del vecindario la vieron, bromearon diciendo que seguramente era la nuera del jefe de la aldea. Mi hermana no se sintió avergonzada en absoluto, balanceando su cintura cada vez más delgada mientras respondía: aún tenemos que esperar a que Sam regrese, la palabra del jefe de la aldea no cuenta. Las marcas de viruela en la cara de mi hermana habían desaparecido, su piel se había vuelto suave y delicada, e incluso sus ojos parecían mucho más grandes. Sin embargo, tenía un olor a pescado, especialmente fuerte cuando se aplicó la mascarilla, e incluso después de lavarla, el olor no desapareció por completo. También noté que a medida que cae la noche, la apariencia de mi hermana parece declinar, como si volviera a su antigua sencillez. En esos momentos, se acurrucaba en su habitación. Mezclaba cuidadosamente la mascarilla facial con agua y la aplicaba pacientemente en cada centímetro de su piel. Al amanecer, volvía a estar hermosa y radiante. El agua que usaba para mezclar la mascarilla también era muy particular. Tenía que ser rocío de la mañana, hervido en una olla, y luego se usaban las gotas recolectadas de la tapa. Naturalmente era yo quien se levantaba temprano todos los días para recolectar este rocío para ella. Miré mi yo sucio y oscuro en el balde de agua, y una onda se agitó en mi corazón. Si también usara esa mascarilla facial de alta gama, ¿también me volvería hermosa? Ese día, mi hermana no estaba en casa. Me deslicé silenciosamente a su habitación, queriendo robar algunas mascarillas faciales para usar, pero encontré la bolsa vacía. Parece que mi hermana fue a la ciudad a comprar mascarillas faciales. No regresó hasta la noche del día siguiente, luciendo aún más fea que antes. Por la noche, me quedé en el patio, mirando su silueta en la ventana. La vi primero verter algo y luego comenzó a aplicárselo por toda la cara. Sé que después de que salga el sol, mi hermana volverá a ser una belleza. Después de despertar, me apresuré a recoger el rocío,
tan pronto como abrí la puerta, me encontré con mi vecina Wendy, parecía muy ansiosa y dijo: Lucy, ¿has visto a mi hija? No ha vuelto a casa en 2 noches, hermana Susan, es la chica más hermosa del pueblo, la mejor amiga de la infancia de mi hermana, desapareció. Sam ha vuelto, al principio, se opuso firmemente a casarse con una chica rural, pero después de ver a mi hermana, sus ojos se iluminaron. Eres la chica más hermosa que he visto en mi vida. Ni siquiera podía dejar de elogiar lo fragante que era mi hermana. Pensé que mi hermana había usado algún tipo de perfume, pero cuando me incliné para oler, casi me derribó el fuerte olor. El olor seguía siendo tan insoportablemente a pescado como siempre. Mi hermana cumplió su deseo y se comprometió con él. El día antes del banquete de compromiso, mi hermana trajo a casa un gran barril de madera y vertió casi media bolsa de la mezcla para la mascarilla. La revolví durante un buen rato con el rodillo más largo de la casa antes de que estuviera completamente mezclada. Mi hermana estaba sumergida en ese cubo de mascarilla facial que parecía sangre. Cuando salió era tan hermosa como un hada, todo su cuerpo brillaba con una luz rojiza. Caminó de puntillas, se envolvió en una toalla como las estrellas femeninas que vio en la televisión y regresó con gracia a su habitación. La seguí, cargando su ropa, tímida y sumisa como una pequeña criada. Al pasar por la habitación de cristal junto a la estufa, la pequeña serpiente blanca que estaba dentro de repente se inquietó, moviendo frenéticamente la lengua. Ese fue un regalo de Sam a mi hermana. Dijo que está de moda tener estas cosas como mascotas en el extranjero. Encogí la cabeza hacia atrás. En el cobertizo donde vivo, está lleno de todo tipo de pequeñas serpientes de hierba en verano. No entiendo por qué alguien querría tener una de mascota. Mi hermana se agachó, estiró sus uñas rojas y brillantes y golpeó el cristal. Tú también crees que soy hermosa, ¿verdad? La pequeña serpiente parecía inquieta toda la noche, golpeándose la cabeza constantemente contra el cristal. En medio de la noche mi hermana abrió la puerta del cobertizo con una mirada impaciente. Mueve esa serpiente aquí, es muy ruidosa, pero mi hermano Sam dijo que necesita vivir en un ambiente con temperatura controlada. Ese tanque de cristal tiene electricidad y aquí no hay electricidad. Mi hermana se frotó las sienes con enojo. Todo el pueblo estará aquí mañana. Si no duermo lo suficiente no estaré bonita, ja. Una criatura horrible como tú nunca entendería los problemas de una mujer hermosa, indefensa. No tuve más remedio que entrar y sacar esa caja. La pequeña serpiente se volvió loca de nuevo al pasar junto a mi hermana. Solo se calmó después de que se alejó un poco de ella. No me atreví a cerrar los ojos en toda la noche, sujetando firmemente la caja de vidrio y calentándola con el calor de mi cuerpo, temiendo que la pequeña serpiente pudiera morir. Me despertó el ruido de la mañana. Mi madre, que había estado trabajando fuera de casa, también regresó. Era como un loro ruidoso, sosteniendo el brazo de mi hermana y contando con orgullo a los aldeanos que habían venido a unirse a la emoción lo hermosa que se había vuelto su Diana y cuánto prestigio ganó al casarse con el hijo del jefe de la aldea. La miré a través de la grieta en la puerta del cobertizo de leña, sintiendo una ola de tristeza en mi corazón. Cuando murió su hermana ella, ni siquiera regresó a verla y ahora es tan feliz como si nunca hubiera tenido a esta hija. Ese día la casa estaba llena de actividad, el pequeño patio estaba lleno con interminables mesas de banquete y tuve la suerte de unirme y disfrutar de una comida completa en la mesa. Después de que todos habían comido y bebido hasta saciarse y se habían dispersado, recogí en secreto un trozo de codillo de cerdo y fui al patio trasero cuando nadie me prestaba atención, antes de que mi hermana pequeña muriera. Dijo que quería comer codillo de cerdo con cada comida. A partir de entonces, cuando llegué a casa de ella, me quedé desconcertado. Un nuevo túmulo había aparecido junto a él en algún momento. La boda de Sam y mi hermana estaba programada para un mes después, la noche de la fiesta de compromiso. Mi hermana no volvió a casa en toda la noche. Al día siguiente, la escuché llorar en el patio a Sam, quien la había traído de regreso, diciendo que tenía que hacerse responsable de ella y que la boda debía organizarse lo antes posible, en estos días. Cada vez que llevaba leña a la casa, notaba que el olor a sangre se hacía cada vez más fuerte. Naturalmente, la pequeña serpiente tampoco podía entrar y se había quedado conmigo en el cobertizo de leña, pero ese día, a principios de septiembre, el clima repentinamente se volvió frío por alguna razón y cada aliento que exhalaba se convertía en una niebla blanca. Temerosa de que la pequeña serpiente muriera congelada, mi hermana no tuvo más remedio que dejarme. Lo trajo a la casa de nuevo, justo había entrado en la habitación sosteniendo el tanque de vidrio cuando la serpiente se volvió loca, arqueando su cuerpo en una postura de ataque, su delgada lengua parpadeando incesantemente.
Los patrones espeluznantes combinados con su reacción frenética hicieron que mis manos temblaran incontrolablemente. Dejé el tanque de vidrio, lo enchufé y luego huí de regreso al cobertizo como si escapara. Esa noche no pude dormir profundamente en el frío y de repente escuché a mi hermana discutiendo con mi madre. ¿Quién te dijo que usaras mi mascarilla? Debe usarse exactamente durante 49 días, ahora solo nos falta un día. Mamá regañó en voz baja. Yo también quiero verme mejor. La esposa del jefe de la aldea ha estado muerta durante tantos años. Si podemos ganarnos a él y a su hijo, no tendremos que preocuparnos por nada por el resto de nuestras vidas. Tengo más experiencia en esto que tú. El periodo más crítico son los primeros 30 días. Faltar un día no importa mucho. ¿Qué querían decir exactamente con qué? La curiosidad me impulsó a subir a tientas y de puntillas sigilosamente hasta la puerta de la habitación lateral, solo para encontrarla cerrada por dentro. Apreté un ojo contra la rendija de la puerta, buscando inquisitivamente. Cuando vi la habitación de cristal, casi jadeé en voz alta. Esa pequeña serpiente blanca está muerta. Se estrelló de cabeza y el cristal estaba cubierto de manchas de sangre salpicadas. Sentí una punzada de ansiedad. ¿Qué podría haberla agitado tanto? Mi hermana había estado llorando suavemente dentro de la habitación. No pude entrar, así que tuve que darme la vuelta e irme. Entonces oí a mi madre decirle, además todavía está Lucy. Después del amanecer, volví con el rocío recogido, pero la puerta de la habitación lateral seguía cerrada con llave. Hermana. Traje de vuelta el agua con un fuerte golpe, la puerta se abrió de golpe y perdí el equilibrio. Vi a mi hermana con la cabeza completamente envuelta, solo sus ojos visibles. Sus ojos se habían vuelto extremadamente nublados, y la piel alrededor de ellos estaba flácida y cubierta de finas arrugas. Parecía una anciana. Se habían quedado sin mascarillas. ¿De qué sirve ir a buscar agua porque eres tan fea? Cosa inútil. Me golpeó y pateó furiosamente. Miré el cubo volcado, sintiendo una oleada de agravio. Después de desahogar su ira, mi hermana se dio la vuelta y regresó a la casa furiosa. El viento trajo su olor a mis fosas nasales, tan a pescado. No pude evitar agacharme y gritar, ¿hay alguien ahí? Un sonido extraño vino de atrás. Giré la cabeza para mirar y sorprendentemente era un extranjero, pero hablaba chino con fluidez. Afirmó que su nombre era Mary, sabía algo de brujería, y al pasar por mi casa, sintió una extraña energía en su interior. Pensé que tal vez podrías necesitar mi ayuda. Habló con seguridad. Mi hermana escuchó la conmoción y salió, buscando desesperadamente su ayuda para una adivinación como si se agarrara a un clavo ardiendo. Mary frunció el ceño, arrugada su nariz, olfateó ligeramente unas cuantas veces y luego miró con cautela a su hermana. Vendré a medianoche esta noche. Con eso, se fue sola. Por la noche, Mary llegó como prometió, sacó un diagrama cubierto completamente de letras inglesas de su bolso y lo extendió en el suelo del patio. Luego, sacó una daga, la sostuvo con fuerza y la suspendió verticalmente sobre el plano. Luego comenzó a murmurar encantamientos, y en poco tiempo, su mano que sostenía la daga parecía estar controlada por otra persona, moviéndose rápidamente por el papel. Se detenía brevemente sobre ciertas letras antes de que la mano de Mary finalmente regresara a su punto de partida. Parecía como si estuviera deletreando algunas palabras en inglés, pero desafortunadamente no pude entenderlas. Repitió esto 3 veces. Mary se agarró el pecho con dolor, y por alguna razón, unas gotas de sangre se filtraron de las yemas de sus dedos. Tardó mucho en volver a la normalidad, su rostro todavía algo pálido, y preguntó con seriedad, ¿alguien está buscando algo que perdió? ¿Alguien fallecido ha dejado algo aquí? La hermana y la madre parecían nerviosas y negaban con la cabeza con desesperación. Mary estaba un poco disgustada, pero no dijo nada más. Sacó otra cajita de su bolso y se la entregó a su hermana. Aplícate esto primero, podría ayudarte a aliviar el dolor de la cara. La hermana entró en pánico, cubriéndose el rostro, ya envuelto en tela, con la mano y, temblorosa, tomó la caja. No había mostrado la cara desde el día. ¿Qué le pasó? ¿Cómo lo supo Mary? Mi hermana estaba deseando volver a la habitación para usar ese frasco, y yo me quedé parado en el patio, inmóvil, observando a Mary empacar sus cosas. Un momento después, mi hermana salió corriendo emocionada. Increíble, ¿qué clase de medicina es esta? ¿De verdad funciona? ¿Tienes más? ¿Puedes darme algunos frascos más? Mi hermana ya no se cubría la cabeza y su rostro seguía tan hermoso como siempre. Sus ojos también habían vuelto a la normalidad, brillando con un resplandor deslumbrante. Mary no respondió, solo miró fijamente la esquina del patio. ¿Cómo murió la serpiente? Todavía estaba completamente oscuro afuera,
con solo una tenue luz en el centro del patio, mientras que el resto del área permanecía envuelta en oscuridad. Como vio una serpiente muerta allí, mamá no notó nada inusual y resopló con desdén. Mi yerno nos la dio, no sé qué raza rara es, pero desde que llegó ha estado chasqueando la lengua y girando. Anoche se volvió completamente loco, chocando constantemente contra el vidrio, así que terminó suicidándose. Mary miró con sospecha a su hermana y madre, luego preguntó de nuevo. Siempre ha sido así. Su hermana, que había estado preocupada por admirar su propio rostro, intervino instintivamente. No realmente. Hubo un periodo en que viví con ella en el cobertizo, y entonces se portaba bastante bien. Incluso me hizo un gesto con la barbilla. Serpientes se sienten atraídos por el olor a sangre. Se volvió loco porque captó el olor a sangre. Mi hermana se sintió un poco incómoda y enojada. Dijo que no había olor a sangre en absoluto. Mary la miró, luego me miró y volvió a preguntar: ¿tu familia solo tiene 2 hijas? Sí, la menor fue atacada por un jabalí hace un tiempo y murió, respondió mamá. El espíritu del niño que no tuvo tiempo de crecer, si es posible. Realiza un ritual al estilo chino para guiar su alma a la paz. Mary me dirigió otra mirada inescrutable, luego recogió su bolso para indicar que se iba. Madre y hermana se burlaron de estas palabras, y al ver que no tenía intención de dar otra caja de ungüento, se dieron la vuelta y regresaron a la casa con disgusto. Mary tampoco estaba enojada, solo sonrió mientras observaba sus figuras que se alejaban. Luego de repente se giró para mirarme. Justo ahora, invoqué un espíritu. Si no se encuentra el objeto perdido, el espíritu vengativo no se rendirá. Pase lo que pase esta noche, no debes hacer ningún sonido. Estos fueron las últimas palabras de Mary. Solo faltan 2 días para la boda de mi hermana y Sam. Después del amanecer, el jefe del pueblo envió parte de los regalos de compromiso y la casa lucía festiva. Incluso yo, que siempre había sido ignorada, recibí un nuevo conjunto de ropa, pero no podía sentirme feliz. Seguía pensando en las palabras de Mary, que iba a pasar exactamente esta noche. El día bullicioso pasó rápidamente. Mi madre y mi hermana apagaron las luces y se fueron a la cama temprano, mientras yo yacía en el cobertizo, dando vueltas en la cama, aturdida. De repente escuché un crujido y la puerta pareció abrirse. Quise levantarme y comprobarlo, pero me encontré incapaz de moverme. Una ráfaga de viento sopló y alguien se sentó a mi lado, comenzando a sollozar en silencio. Clic. Una gota de líquido cayó sobre mi párpado y, como por telepatía, las emociones tristes de esa persona se extendieron a mí y el miedo se disipó. Una extraña tristeza brotó en mi corazón, como atrapada en una pesadilla, y luché por abrir los ojos. Era ella, después de ver claramente su rostro. El impulso de gritar surgió dentro de mí, y casi la llamé. Pase lo que pase, no debes hacer ningún sonido. El pensamiento vino a mi mente y me tragué las palabras que estaban a punto de salir de mis labios. ¿Estás bien?, preguntó. Mi cabeza todavía no podía moverse. Solo podía mirar impotente con los ojos muy abiertos, dejando que las lágrimas corrieran por mi rostro. Ella no podía concentrarse, solo me miraba vacíamente. Goteo. Goteo, goteo, líquido fluía continuamente de sus ojos. Fue solo entonces que me di cuenta de que lo que estaba derramando no eran lágrimas, era sangre. Levantó su mano marchita, como una rama, y cerró los ojos. Voy a encontrar lo que me pertenece. Tan pronto como las palabras cayeron, el mundo volvió al silencio. Traté de torcer mi cuerpo, pero todavía no podía moverme, y ni siquiera podía escuchar más. No podía escuchar nada. ¿A dónde fue a buscar cosas y que estaba buscando? Permanecí rígido en mis pensamientos caóticos hasta el amanecer. Mamá, fue el grito de mi hermana lo que me devolvió a la realidad. En ese momento, me di cuenta de que podía moverme. No faltaba nada en casa, pero mamá estaba muerta. Miraba furiosa al techo. Sus labios cianóticos, sus dedos rígidos, con una mano agarrando firmemente su cuello como si hubiera sufrido una insuficiencia respiratoria. Mañana se suponía que era la boda de mi hermana y Sam, pero entonces sucedió esto. El jefe de la aldea, que se había apresurado a escuchar la noticia, frunció el ceño y negó con la cabeza después de ver el trágico estado de mi madre. No hay otra manera, la boda tendrá que cancelarse por ahora. Pero mi hermana se negó. La boda no puede cancelarse. El último deseo de mi madre fue verme casada con Sam. El jefe de la aldea no pudo persuadirla, así que llamó a Sam. Inesperadamente Sam parecía estar bajo un hechizo también, insistiendo repetidamente en que la boda debe continuar, o de lo contrario abandonaría el país inmediatamente y nunca regresaría. La casa era un completo caos, y la familia del jefe de la aldea tuvo que continuar con los preparativos finales antes la boda. Unas tías que a menudo se encargaban de los arreglos funerarios me llevaron a un lado para ayudar a limpiar el cuerpo de mi madre y cambiarle la ropa de entierro. Mientras le quitábamos la ropa que originalmente llevaba puesta mi madre, todos gritaron al unísono. En el pecho de mi madre había una huella de palma de
Color rojo violáceo. Una de las tías se cubrió la boca y se estremeció mientras decía: «Oh Dios, está ahí ella que ha regresado». Escuché que esa niña murió porque un jabalí le arrancó el corazón. Otros intervinieron con una ráfaga de comentarios. En ese entonces la gente decía que su familia debería haber enterrado adecuadamente a ella. Aquellos que mueren violentamente llevan el resentimiento más fuerte, pero no se dieron cuenta, la huella de la mano era claramente del tamaño de la de un adulto. Definitivamente no es de mi hermana, su corazón se ha ido. Mary está aquí de nuevo, mirando de cerca. De hecho, hay una ligera depresión en el lado izquierdo del pecho de mi madre, pero aparte de la huella de la palma, no hay otras lesiones externas. Mi hermana también escuchó esta frase, pero fingió no oírla y continuó ocupada con los preparativos para la boda de mañana. ¿Cuántas personas están enterradas en tu patio trasero? Solo después de escuchar esta frase, mi hermana se detuvo y miró sombríamente a Mary. No te veías así antes, ¿verdad? Mary continuó hablando por su cuenta. ¿Qué usaste para obtener tal belleza? La energía en tu familia es muy compleja en este momento. Mezclar alegría y tristeza solo hará que el poder sea más fuerte y más difícil de controlar. Te aconsejo que no te apresures a celebrar la boda. Además, las cosas se vuelven opuestas cuando llegan al extremo. Tu cuerpo ha comenzado a cambiar, ¿no es así? Tan pronto como se dijeron las últimas palabras, la hermana se tocó con miedo el bajo vientre y al retirar la mano, el dobladillo de su ropa se levantó ligeramente, débilmente. La piel allí parecía cubierta de arrugas. Seca y arrugada como la cáscara de manzana secada al sol, la hermana miró ferozmente a Mary. Caminos torcidos, todo es por tu pésimo ungüento, piérdete, nadie puede impedir que me case con Sam. Mary tampoco estaba enojada, y se dio la vuelta y se fue. La seguí y pregunté en voz baja: ¿cuántos espíritus vengativos convocaste? ¿Ayer? Español. La vi, ella no es ella. Mary no respondió, solo dijo: esto es solo el comienzo, cada agravio tiene su origen, cada muerto su deudor, hasta que este muerto se aclare, el agravio no se resolverá y no terminará. Las palabras de Mary debieron haber llegado a su hermana. Sorprendentemente accedió a posponer la boda, diciendo que necesitaba dejar que su madre descansara en paz primero. Se suponía que era la víspera de su boda, pero ella no estaba en casa. Dejándome sola, estaba aterrorizada, temiendo que algún espíritu maligno pudiera perseguirme. Afortunadamente no pasó nada y la noche transcurrió en paz. Alrededor del mediodía, mi hermana regresó, seguida de un anciano llamado John. Tenía el cabello atado en un moño taoísta. Parecía bastante hábil de alguna manera, pero por alguna razón, su mirada aguda y penetrante me asustó un poco. ¿No le diste la medicina?, le preguntó a mi hermana delante de mí, y que claramente se refería a mí. Pensé en las pastillas que mi hermana había escondido en nuestra comida antes de que ella muriera. Las tomé, pero no sé por qué no funcionaron, dijo mi hermana con certeza. John continuó mirándome con sospecha pero no presionó más. Hay un espíritu maligno en esta casa, y no sé quién lo sacó. Esta noche habrá un gran presagio de desgracia. John me señaló y dijo sin dudarlo: tú, esta noche velarás por tu madre. Después de decir eso, agitó su mano para echarme. Tan pronto como salí al patio, escuché a John decir: toma esta pastilla de animación suspendida antes de dormir, durará 12 horas, tu hermana y esa chica de al lado no dejarán pasar esto fácilmente. Los muertos son extremadamente atraen fácilmente a los espíritus. Tenerla al lado de tu madre podría ayudarte a evitar una calamidad. El cuerpo de la madre fue colocado en el patio, justo donde solían estar los regalos de compromiso de mi hermana. Aquí se instaló un cobertizo improvisado. Durante el día, varias tías usaron agua caliente para suavizar su rostro y extremidades, por lo que ahora no se ve tan aterradora y aterradora. Es como si solo estuviera dormida. Me quedé allí, pensando aturdido: después de mañana, seré yo el que esté acostado aquí. Extendí un poco de paja en el suelo y me acosté completamente vestido. Después del anochecer, el miedo me mantuvo muy alerta, pero la tensión excesiva me agotó rápidamente y de hecho me quedé dormido. No sé cuánto tiempo dormí, pero de repente una sensación sofocante se extendió por mi pecho. Sentí como si una piedra me presionara. Luchando por abrir los ojos, solo pude distinguir una parte posterior oscura y borrosa de una cabeza. Alguien estaba acostado encima de mí, escuchando los latidos de mi corazón, tal vez sintiendo que me había despertado. Esa cabeza giró lentamente. Hermana, tu latido es tan fuerte, tengo tanta envidia. Era ella, mi hermana menor. Se enderezó y me miró fijamente. Un gran agujero se abrió en el pequeño cuerpo. Pensando en la muerte de mi madre, me desesperé, preguntándome si mi corazón también sería arrebatado desde la distancia.
pero ella no continuó con sus acciones, en cambio, se levantó y se fue. Encuentra a la hermana mayor, dijo, dirigiéndose hacia adelante. Me acabo de dar cuenta de que había alguien más no muy lejos, en él a la luz de la luna. La reconocí vagamente como Susan desde el otro lado del pasillo. Un momento después, un grito desgarrador vino desde el interior de la habitación. Pero no sonaba como ella, había dos voces distintas, parecían ser mi hermana y Susan. Los sonidos de hurgar y cosas arrojadas seguían llegando, mezclados con sus rugidos furiosos. No puedo encontrarlo, no puedo encontrarlo. El sonido se acercó y al momento siguiente los vi reaparecer ante mis ojos. Mi hermana sonrió inquietantemente y dijo, entonces matémosla. Susan intervino, entonces matémosla. Entonces, una nube de niebla negra se acercó rápidamente y al instante perdí el conocimiento. Me desperté con un recipiente con agua fría que me salpicó. Si no fuera por el frío escalofriante que se sentía demasiado real, habría pensado que ya había muerto por haberme extraído el corazón. John me miraba con una expresión lívida. Rápidamente palpé mi cuerpo completamente intacto. Mis ojos se llenaron de lágrimas, supe que era ella quien me había salvado. John me preguntó qué había visto anoche, no tuve más remedio que contarle todo con detalle. Apenas había comenzado cuando de repente montó en cólera. ¿Qué dijiste? El más pequeño fue el que murió. Corrió a la habitación y le preguntó a su hermana sobre lo que estaba pasando. No lo dije antes, el del medio debe tomar la medicina, y el otro se la pueden dar a cualquiera. Su voz era tan fuerte que podía oírla claramente incluso desde fuera del patio. Su hermana estaba algo reacia. Es tan fea, ¿de qué sirve que aplique su trabajo duro? No quiero ser tan feo como ella. Lentamente comprendí su conversación. Entonces, ¿se suponía que era yo quien debía haber muerto? John arrastró a su hermana y la empujó frente a mí, limpiando bruscamente el agua de mi cara con su manga. Abre bien los ojos y mira, ¿es fea? Solo está sucia, nació incluso más bonita de lo que eres ahora. Mi hermana me miró con incredulidad, desde sus pupilas dilatadas, vi mi propio reflejo. Realmente me veo bastante bien, tonto. Esa medicina fue hecha especialmente con ingredientes que podrían contrarrestarla, incluso si murió con un agravio, no podría hacerte nada. En este punto, John hizo una pausa y me miró fijamente. No, si tomaste la medicina, ¿por qué estás completamente ileso? En este punto, no me atreví a ocultarlo más y tuve que tartamudeando le dije que le había dado ese tazón de arroz al cerdo. Al oír esto, la cara de mi hermana palideció. No es de extrañar que el día que ella murió, el pequeño cerdo negro moteado en el corral también. La voz de John se volvió aún más ansiosa. Se acabó, la sangre de la bestia destruirá la potencia de la medicina e incluso amplificará la energía maligna. Renuncio, ya no quiero volverme hermosa. Y tampoco me casaré con Sam, es suficiente. Mientras mi hermana hablaba, se rascaba frenéticamente los brazos y el cuello. Fue entonces cuando noté que su piel estaba cubierta de manchas carmesí y con el más mínimo toque, las escamas de piel se desmoronaban. John se burló con frialdad. Es demasiado tarde, el resentimiento de esas dos chicas es profundo. No descansarán hasta que te hayan quitado el corazón y tu piel solo empeorará, a menos que desaparezcan. Al oír esto, mi hermana me miró con ojos venenosos y preguntó con frialdad, ¿todavía tienes alguna de esas pastillas? John puso los ojos en blanco con disgusto y dijo, te dije que te aseguraras de que ella los tomara, pero no escuchaste. Ahora has arruinado las cosas. Está claro que esas dos chicas están aquí para arruinar tu apariencia y quitarte la vida. Más bien, me miró con una sonrisa maliciosa. Déjala morir en tu lugar. John raspó un poco de piel descascarada de su hermana y la pegó en mi cara con un adhesivo especial. Corté otro mechón de su cabello y lo até a las puntas del mío. También corté el dedo de mi hermana y usé su sangre para dibujar un talismán de invocación de espíritus en mi mano. Finalmente, me dijo que durmiera en la casa esta noche, mientras que mi hermana dormiría en el cobertizo de leña. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que dormía dentro. La habitación de mi hermana es como una casa en la ciudad, con una cama suave y una colcha gruesa. Qué lástima, cosas tan buenas serán destruidas esta noche. Me apoyé en la ventana, viendo a John hacer los preparativos finales. Selló las grietas en la puerta del cobertizo de leña, pegó talismanes en ella y colgó una espada de madera de durazno. Luego montó una formación en el centro del patio usando velas fantasma, con la dirección apuntando directamente hacia la habitación en la que estaba. Todos estos preparativos se hicieron para proteger a mi hermana mientras atraía el peligro hacia mí. Viéndolo terminar la configuración y sentarse con las piernas cruzadas en el centro para comenzar a cantar hechizos, retiré la cabeza y me recosté en la suave cama. Miré fijamente al techo, perdida en mis pensamientos. La luz de las velas del patio y la luz de la luna que se filtraba se entrelazaban, creando una atmósfera nebulosa y onírica. Mientras observaba, no pude evitar reír.
porque no se sorprendieron en lo más mínimo de que no estuviera poniendo ninguna resistencia. Tan pronto como pasó la medianoche, comenzaron a surgir ruidos extraños del patio. Me puse de pie y observé de cerca lo que sucedía afuera. No hay nada, sin embargo. Las llamas de las velas colocadas alrededor del cobertizo de leña se inclinaban inusualmente bruscamente, como si alguien hubiera pasado y agitado el aire. Luego la inclinación se extendió como una fila de dominó. Corriendo todo el camino hacia la habitación donde estaba, cuando llegué a la puerta, todas las velas del patio se apagaron simultáneamente. Te encontré al mismo tiempo. Dos rostros aparecieron en la ventana frente a mí. El miedo duró solo un segundo. Ver el rostro pálido y demacrado de mi hermana trajo más tristeza y angustia. No pude evitar estallar en lágrimas. Ella, lo siento, debería haberte impedido comer ese tazón de arroz. Al momento siguiente, los dos aparecieron a mi lado. Naturalmente, no podían entender lo que estaba diciendo. Saca tu corazón, pela tu piel. Tan pronto como mi hermana terminó de hablar, una mano fría acarició mi rostro, sus uñas afiladas clavándose en mi piel. Rasgar, una capa de piel se despegó. Vi cómo mi hermana presionaba cuidadosamente la piel falsa, reconstruida a partir de las escamas de piel de nuestra hermana mayor, sobre su propio rostro. Fue todo por esta apariencia. Sacaste mi corazón, lo moliste en polvo y lo untaste en tu propio rostro. Tenía tanto dolor de espalda entonces, tanto dolor. Permaneciste indiferente. Fue entonces que de repente me di cuenta de cómo mi hermana consiguió su máscara facial. No es de extrañar que tuviera un olor a pescado. Susan, que estaba a mi lado, permaneció en silencio y siguió tanteando mi cuerpo. Cuando llegó a la posición del corazón, sus movimientos se detuvieron. Como una pequeña bestia con garras, sus uñas inusualmente largas se arquearon hacia abajo, clavándose firmemente en mi pecho. Miré hacia abajo y ya podía ver rastros de sangre filtrándose. Froté el encantamiento escrito en mi palma, dudando y reacio a recitarlo. Esto fue escrito para mí por Mary hace unos días. Con un solo pensamiento, experimentarían un dolor infernal, suficiente para cansarlos y mantener su distancia de mí, pero ya son lo suficientemente lamentables. Y no puedo soportar hacerlo. La fuerza de Susan estaba aumentando, y justo cuando estaba a punto de usar toda su fuerza, se escuchó la voz de una cuarta persona. No es ella. Mi hermana y Susan desaparecieron al instante. Me levanté rápidamente solo para encontrar el patio vacío y silencioso también. La puerta del cobertizo de leña permaneció cerrada herméticamente. El mundo estaba tan tranquilo como si nada hubiera pasado. En ese momento de repente noté que comenzaron a aparecer manchas de sangre en el talismán en la puerta del cobertizo, como si alguien estuviera escribiendo con dedos manchados de sangre. Cada trazo cubría los símbolos anteriores. Al mismo tiempo, un rugido bajo estalló en el centro del patio. Ion se estaba ahogando, las venas se le hincharon en la frente, su lengua colgaba y parecía que estaba a punto de estrangularse. De repente se soltó y tropezó hacia mí. Solo había dado unos pasos cuando sus manos volaron de regreso a su cuello, apretando con fuerza, solo para soltarlas de nuevo momentos después. Una y otra vez, fue como si dos fuerzas estuvieran enzarzadas en una lucha. Ion corrió con todas sus fuerzas, sacó un pequeño cuchillo de su pecho y sin decir palabra, me hizo un corte en la mano. Sí sé. Con dolor, la sangre goteaba y manchaba de rojo la sábana recién cambiada. Luego se sentó como aliviado, con el aspecto de alguien listo para ver un espectáculo. Las cosas no salieron como él esperaba, y una vez más, se agarró el cuello sin control con todas sus fuerzas. ¿Cómo pudo ser esto ser? Ustedes son hermanas biológicas. Su sangre al menos debería atraer a su hermana. Chupé suavemente la herida en mi mano, mis labios agrietados se tiñeron de sangre brillante. ¿Quién te dijo que somos hermanas biológicas? Antes de que pudiera decir nada más, su propia mano lo apretó con fuerza, silenciándolo. Incluso mi propia respiración pareció congelarse. Ion yacía en el suelo, su respiración se hacía cada vez más débil, justo como si un poco más de fuerza seguramente lo hubiera matado. Su mano aflojó su agarre, se hizo a un lado, tosiendo violentamente. No, no son esas chicas. En ese momento, una voz vino desde afuera de la puerta. Soy yo, amo, ¿cuánto tiempo sin verte? Mary ha llegado. Al verme, me dio una sonrisa cómplice. Un placer trabajar contigo, Lucy. Ion se había recuperado un poco por ahora y se burló. Sabía que eras tú, ese mago extranjero. Solo algunos trucos insignificantes, eso es todo. Todas tus habilidades fueron enseñadas por mí. Un discípulo nunca puede superar al maestro. Tan pronto como las palabras cayeron, desató la cinta de su cabello, la agitó unas cuantas veces en el aire y murmuró algo en voz baja, aunque la cinta simplemente estaba suspendida en el aire. Mary parecía estar atada.
Por algo incapaz de mover sus manos y pies libremente, pero permaneció tranquila e imperturbable, sonriendo mientras miraba a Ion. Chasquido, 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 la puerta y las ventanas se rompieron con 3 grandes agujeros en sucesión. Parecía que 3 sombras oscuras entraron corriendo, rodeando a Ion. No podía ver claramente lo que estaba sucediendo, solo escuchaba sus continuos gritos. Después de un tiempo, la niebla negra finalmente se dispersó y Ion cayó al suelo con un ruido sordo. Un gran agujero se abrió en su pecho, su corazón se había ido y la sangre brotó de la abertura, su rostro había sido arrancado, revelando la carne roja y blanca debajo. Los contornos de las 3 figuras sombrías que estaban cerca se volvieron gradualmente más claros. Ya no había un agujero en el cuerpo de Susan, había presionado el corazón de Ion contra sí misma. Solo el pecho de la hermana pequeña todavía tiene un agujero vacío, vamos a buscarla. La voz de la hermana pequeña se volvió alegre. Vamos a buscarla. Susan intervino en acuerdo. Las 2 desaparecieron una tras otra, y poco después un grito de mi hermana resonó en el patio. Miré fijamente la figura que aún estaba de pie en la habitación, incapaz de contenerme más, y corrí hacia adelante con lágrimas corriendo por mi rostro, pero terminé abrazando nada más que aire. Solo pude contenerme a mí mismo. Mamá, te extraño mucho. La que falleció el otro día fue mi madrastra, Katy. Ella es la madre biológica de Diana y ella. Y mi propia madre falleció cuando yo era muy joven. No mucho después de que mi madre falleciera, Katy se casó con nuestra familia, trayendo a Diana con ella. En mi memoria, mi padre era realmente guapo incluso después de casarse. Muchos las jóvenes y las niñas del pueblo se sonrojaban al verlo, entre ellas, la más enamorada era Katy. Mi madre murió en circunstancias misteriosas, mientras recogía verduras en el patio trasero, sangró por los 7 orificios y le extirparon el corazón, al igual que ella. Las mujeres que solían admirar a papá se mantuvieron a distancia, creyendo que traía mala suerte a sus esposas. Solo a Katy no le importó en absoluto. Una vez fue conocida como la niña más fea del pueblo, con la cara picada de viruela, una mordida invertida y ojos de diferentes tamaños. Diana se parece a ella y se ve, pero en ese momento, fue como si hubiera sufrido una mutación genética, volviéndose excepcionalmente hermosa. Cuando su padre la vio, él también pareció hechizado completamente. Enamorado, ni siquiera esperó a que los restos de su esposa se enfriaran. Solo 2 meses después de su muerte se casó con Katy y la trajo a casa. A partir de entonces me vi obligado a vivir en el cobertizo. No mucho después de que ella naciera, mientras mi padre trabajaba en las montañas, resbaló y se cayó por un precipicio para nunca volver. No fue hasta el día en que apareció Mary que supe cómo había muerto mi madre, porque esa noche, lo que vi en el cobertizo fue a mi madre. A su corazón le faltaba un pedazo. Mary no me dejó hacer un sonido, porque si mamá escuchaba mi voz, perturbaría su mente y causaría que su alma se dispersara. Afortunadamente, después de ese día, el corazón de mamá fue reparado. Miré a Ion, que yacía en el suelo en un estado espantoso, ya no reconocible. Le escupí con odio. Él fue quien le enseñó a Katy a matar a mamá en ese entonces. En ese momento, Mary todavía era su aprendiz, pero se negó a cooperar con él en dañar a otros. La despojó de todos sus poderes mágicos y la obligó a ir al extranjero. En realidad no es una extranjera, solo tiene ojos naturalmente claros y piel clara. Mientras estaba en el extranjero, aprendió un nuevo hechizo de manipulación mental, todo con el propósito de liberarme del sistema de Ion y usar lo desconocido para contrarrestarlo. El día que Katy murió, me pidió que cooperara con ella y pusiera fin a esta farsa. Habiendo sido instruida por Ion, ella sabía muy bien qué trucos usaría. Todo lo que había preparado se había disuelto imperceptiblemente hacía tiempo. La puerta del cobertizo seguía cerrada herméticamente y el talismán que Ion había pegado seguía allí, pero dentro, solo había silencio, y bajo la rendija de la puerta, había rastros de sangre que aún no se habían secado. Estaba despidiendo a Mary cuando vi a Sam y al jefe de la aldea discutiendo ferozmente en la entrada del pueblo. No sé qué clase de hechizo me has lanzado. Las decisiones que tomé recientemente no las tomé con la mente clara. Papá, mis ambiciones no están en este pequeño pueblo. Dicho esto, se subió al auto que lo esperaba sin mirar atrás y se alejó a toda velocidad. De repente una explosión de risa y alegría vino del cielo. Miré hacia arriba y vi a mamá, ella y Susan tomadas de la mano, saltando felices. A lo lejos los 3 estaban completamente ilesos. Eso es genial. Todos encontraron lo que habían perdido. Después de escuchar la primera historia anterior, ¿qué piensas? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios.
A continuación, hay otra historia similar, sigamos viendo. Después de que mi abuela me vendió a traficantes de personas, mi madre se volvió loca y mi padre nunca perdonó a mi hermano hasta su muerte por no cuidarme bien. Mi hermano me buscó solo durante 10 años, después de viajar por todo el país sin esperanza, terminó con su vida cortándose las muñecas. Mi abuela, junto con la familia de mi tío, se apoderó de nuestra casa y propiedad. Quería prender fuego a la casa y quemarlos a todos vivos, pero inesperadamente renací. Después de obtener el dinero, la abuela le dijo al traficante: llévate a mi nieta, pero deja a mi nieto en paz por ahora. Si no me hubieran secuestrado los traficantes de personas, habría sido la querida princesita de la familia, querida y adorada por mis padres. Y mi hermano mayor después me vendieron a un remoto pueblo de montaña, donde una fiebre alta y prolongada me dejó con discapacidad mental. La familia que me compró se dio cuenta de que ya no servía y me veía como una carga, así que me vendieron de nuevo. Después de ser revendido varias veces sin que nadie quisiera aceptarme, finalmente concluyeron que aunque tenía discapacidad mental, mis riñones y corazón aún estaban en buenas condiciones, así que vendieron todos mis órganos y morí. Solo después de la muerte pude regresar a casa. Entonces supe que en ese entonces, debido a mi desaparición, mamá y papá no pudieron soportar el golpe y fallecieron uno tras otro, dejando solo a mi hermano. Pero durante todos estos años mi hermano nunca dejó de buscarme, solo llevaba mi foto y viajaba de un lugar a otro, preguntando a todos los que conocía una y otra vez: ¿has visto a esta niña de la foto? Es mi hermana, muy guapo y muy bien educado. Ni siquiera se cambiaba sus zapatos gastados, no soportaba comer fideos instantáneos, sobrevivía con solo una taza de agua hervida y un pan al vapor todos los días, sostenía mi foto y lloraba por las noches. Hasta que escuchó la noticia de mi muerte, él, ya demacrado hasta los huesos, no pudo aguantar más. Papá, mamá, hermanita, espérenme, voy a buscarlos. La cuchilla se deslizó por su muñeca. Hermano, quise salvar a mi hermano, pero mi mano atravesó su cuerpo. Mi corazón se llenó de dolor y rabia. ¿Qué debería hacer? Debería quedarme de brazos cruzados y ver cómo mi familia muere por mi culpa. En ese momento, una luz cegadora brilló de repente a través de la ventana. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba acostado en una camioneta llena del penetrante olor a humo. Miré fijamente al hombre de la chaqueta de cuero negra. Era él, ese maldito traficante de personas. El hombre sacó unos billetes rojos del bolsillo de su pantalón, que fueron rápidamente tomado por la mujer frente a él. Tía, cuéntalo, $500, escuché que también tienes 2 hijos, ¿qué tal si triplico la oferta? Así que fue solo por $500 que nuestra familia se destrozó. A través del humo que se arremolinaba, pude ver claramente el rostro amable de mi abuela. Se metió el dinero en el bolsillo con satisfacción. Ni siquiera lo pienses, no voy a vender a mi nieto. Instantáneamente sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, y las lágrimas casi brotaron de mis ojos. ¿Por qué fue abuela? ¿Por qué me vendería la abuela? El traficante expresó la misma pregunta en mi corazón. Tía, ¿no tienes miedo de que tu hijo menor descubra que vendiste a tu nieta? Si no lo dices y yo no lo digo, nadie lo sabrá, respondió la abuela con su acento rústico, sonando disgustada. ¿Y qué tiene de malo vender a una nieta? De todos modos, las niñas se crían para otros. Si no la vendo ahora, tendré que venderla cuando crezca, ¿no? Su hermano fue arrestado y le pidió $1000 de fianza, pero él no quiso dárselos, ni siquiera ayuda a su propio hermano, y aún así trata a una niña sin valor como un tesoro. Dices que vendí a su hija, no fue porque me obligó. El traficante rió con ganas. Está bien, tía, la próxima vez que tengas uno nuevo, recuerda contactarme. Con este dinero, mi hijo mayor puede ser liberado, agregó la abuela. Oh, y asegúrate de vender a mi nieta lejos, una boca menos que alimentar, y puedo lograr que mi exitoso hijo menor me dé más pensión alimenticia. Debido a sus palabras, en mi vida anterior, me vendieron a una montaña remota en otra provincia y nunca volví a ver la luz del sol hasta que morí. En esta vida, les haré pagar a todos el precio. Los efectos de la droga paralizante en mi cuerpo aún no habían desaparecido. Memoricé los lugares a lo largo del camino, buscando una oportunidad de escapar. Además de mí, también había un niño en el auto que parecía tan delicado como si estuviera tallado en jade. Había estado inconsciente todo el tiempo, probablemente otro niño secuestrado. El camión se detuvo en la carretera de un pequeño pueblo. Una mujer con sombrero se inclinó cerca de la ventana y susurró: Bob, ¿tienes bebés varones esta vez? El traficante de personas llamado Bob miró a su alrededor con cautela y asintió. Sí, 1200, listo. La mujer respiró aliviada, le entregó el dinero con entusiasmo, luego se giró para revelar la canasta de bambú en su espalda. Pon al niño aquí.
Guau, mamá, no me dejes sola, llévame contigo y mi hermano. Luché por levantarme, agarrando la manga de la mujer, sabiendo muy bien que esta era mi oportunidad. ¿Para qué necesito una niña? La mujer giró la cabeza, pero un destello de emoción cruzó sus ojos. El niño que había sido colocado en la canasta de bambú despertó en ese momento, no me expuso y en su lugar se unió, llorando y gritando que quería a su hermana. Bob aprovechó la oportunidad para ascender. Llévala a casa para que le haga compañía, es una niña, no es cara. Y puedo hacer las tareas. Penny, somos viejos amigos, no estoy obteniendo ningún beneficio, 700 y puedes llevártela. La mujer finalmente fue persuadida, y entonces me colocaron en una canasta de bambú vendida una vez más por 200 yuanes menos. La canasta de bambú estaba bien cubierta con tela, tal vez porque no fue muy cautelosa con 2 niños inconscientes. Penny nos dejó al costado del camino cuando fue al baño. Quédate quieto y no te muevas, hay muchos traficantes de personas por aquí. Después de confirmar que los pasos se habían desvanecido, desperté al niño y le pregunté suavemente, ¿quieres ir a casa? El pequeño asintió sin decir una palabra. Luego sígueme, no llores ni hagas un escándalo, te llevaré de regreso conmigo, pero sí haces incluso un pequeño ruido, no te llevaré. Deliberadamente puse una expresión feroz. Después de salir de la canasta de bambú, los dos corrimos rápidamente y desaparecimos entre la multitud. No fui a la policía, temiendo que los de no se podía confiar en la ciudad, podrían estar confabulados con los traficantes, no podía correr ese riesgo. Después de encontrar la estación de autobuses, usé el último dólar en mi bolsillo para comprar 2 boletos de autobús. En esos días no necesitabas una identificación para tomar el autobús. El vendedor de boletos parecía desconcertado porque no teníamos ningún adulto con nosotros. Apreté mi agarre en la mano del niño y le di al vendedor de boletos una dulce sonrisa. Señorita, vamos al condado a buscar a nuestra mamá, ella nos está esperando en la estación. Cuando llegamos a la capital del condado, no nos quedaba dinero para comprar boletos de tren, pero teníamos que llegar a la ciudad, así que me unté la cara y rogué todo el camino. El niño que me seguía tenía el estómago rugiente por el hambre, aunque sus ojos estaban llenos de anhelo. Nunca dijo que quería comer. Yo también tenía hambre, pero tuve que soportarlo. Pronto estaremos en casa. Si realmente estuviéramos hambrientos, buscaríamos en la basura las sobras. Después de ahorrar suficiente dinero para el billete, esperé el momento adecuado y seguí a una mujer, fingiendo ser su hijo mientras subía al tren. Justo cuando ella y yo subíamos al vagón, antes de que las puertas del tren se hubieran cerrado, vimos una multitud entrando corriendo a la estación de tren. La mujer llamada Penny nos señaló y gritó histéricamente, mi bebé se ha ido, ese es mi bebé. Mientras hablaba, se apresuró a agarrarnos y sacarnos del tren. Detrás de mí, unas manos intentaban empujarnos hacia abajo. ¿Por qué corren, niños? Date prisa y vete a casa con tu madre. Mi corazón dio un vuelco, de verdad no había forma de escapar. Recordando la escena de mi vida anterior cuando mi hermano agarró la foto familiar y se cortó las muñecas, me volví loco. Mordí la mano de la mujer que tiraba de mi oreja y se aferraba con fuerza al asiento. Estás mintiendo, no eres mi madre en absoluto, ayuda, es una traficante de personas. La mujer dejó escapar un agudo grito de dolor y me dio una fuerte bofetada en la cara. El sonido nítido y claro, mi cómplice me alcanzó y al ver esto, me pateó ferozmente gritando, ¿cómo te atreves a morder incluso a tu propia madre? Me acurruqué de dolor. Los espectadores a mi alrededor tenían diferentes expresiones. Claramente no querían involucrarse. Vagamente vi a una estudiante a mi lado tratando de ponerse de pie, pero su madre la presionó y susurró, ¿en qué te estás entrometiendo? Es un asunto de su familia, no metas las narices donde no debes. Mi cabeza dio vueltas y mi cuero cabelludo fue repentinamente tirado. El cómplice habló. Penny, ¿qué deberíamos hacer con esta chica? De repente, una pequeña figura corrió y se aferró fuertemente a mí. El niño gritó incoherentemente, no puedes llevarte a mi hermana. Penny lo recogió en un movimiento rápido, recuperando instantáneamente su expresión alegre. Mi precioso, vamos, mamá te llevará a casa. El sabor metálico de la sangre en mi garganta despertó mis nervios. Levanté la cabeza y reuní todas mis fuerzas para gritar, ni siquiera sabes nuestros nombres, mi madre me quiere mucho y jamás me pegaría así. Mientes. Innumerables miradas se volvieron hacia mí. Algunos pasajeros sintieron que algo andaba mal y se pusieron de pie, bloqueando la puerta del tren. ¿De verdad podrían ser traficantes de personas? La mujer evitó el contacto visual. Un destello de vacilación cruzó su rostro mientras retrocedía unos pasos. Gritando, esta chica fue abandonada por la exesposa de mi marido, nunca ha sido muy brillante desde pequeña y a menudo se escapa de casa. Hoy en día, no es raro que las madrastras maltraten a los niños, lo que disipa rápidamente las dudas.
De la mayoría de las personas, siempre que no sea un traficante de personas, no quieren involucrarse en asuntos familiares. En ese momento, sonó una voz emocionante. Señora, entonces, ¿por qué no se dio cuenta de que el niño en sus brazos tiene asma? Soy médico. Un hombre de traje se acercó a Penny, su voz firme y resuelta. Taparse la boca solo empeorará las cosas. Sospecho que ni siquiera eres su madre. Seguro. Cuando rescataron al niño, su rostro estaba enrojecido, su pecho subía y bajaba, su boca estaba ligeramente abierta, claramente luchando por respirar. Penny y sus cómplices intentaron causar más problemas, pero fueron escoltados por los auxiliares de vuelo llamados por el jefe de sobrecargos, salvados. Después de que el tren partiera sin problemas, finalmente respiré aliviado. No te preocupes. El hombre abrió el botiquín que llevaba consigo y comenzó a tratar al niño. ¿Estará bien? El auxiliar de vuelo me llevó a un asiento vacío. Me preguntó si me dolía y negué con la cabeza. Esos comentarios que me quedaron por morder a la mala persona y aún más, eran símbolos de mi defensa de mi propio destino. Pequeño, ¿sabes dónde está tu hogar? Lo sé, asentí. ¿Cómo podría no saberlo? Ese es el hogar que extraño día y noche, incluso cuando estaba mentalmente confundido en mi vida pasada. Todavía recordaba volver a casa después de la muerte. Es una pena que para cuando regresé ya fuera demasiado tarde. Mis padres se habían ido y observé con impotencia cómo mi hermano moría, incapaz de hacer nada. Afortunadamente, en esta vida, finalmente puedo emprender el viaje a casa. Giré la cabeza para mirar el paisaje fuera de la ventanilla del coche y las lágrimas cayeron en un abrir y cerrar de ojos. Mamá, papá, por favor espérenme cuando regrese sano y salvo. El joven médico de traje, Jack, era un estudiante de medicina que estudiaba en los Estados Unidos. Acababa de regresar al país cuando se encontró con esta farsa. Cuando le pregunté por qué estaba dispuesto a confiar en mí, sonrió. Si lo es, entonces es toda tu vida. Si es un malentendido, entonces me disculparé adecuadamente con la persona, pero si es verdad, entonces lo que salvé es toda tu vida, junto con una familia rota. Estudié medicina para salvar a la gente. ¿No es esta también una forma de salvar a alguien? Gracias. Cuando el tren llegó a la estación, Jack también bajó del andén. No esperaba que ambos fuéramos de la ciudad. Negué con la cabeza. Mi hogar no está aquí. Y no sé sobre esto, hermanitos. ¿A dónde se dirigen ahora? Te llevaré, dudé y me detuve en seco. Lógicamente no debería confiar en nadie en este momento. Jack pareció notar mi cansancio, me dio una palmadita en la cabeza y sacó una identificación de estudiante de su bolso. Mira, no tengas miedo. Solo estaba preocupado de que ustedes dos pudieran perderse de nuevo, y entonces no podría salvarlos. Jack estaba muy ocupado. Después de dejarnos en nuestro destino, se apresuró a irse de nuevo. Antes de irse, me entregó algunos paquetes de chocolate. Pequeño, que tengas un buen viaje. Miré su rostro amable, sintiéndome bastante conflictuada por dentro. El mundo está lleno de defectos, pero siempre hay quienes reparan y arreglan. Llegamos sanos y salvos a la estación de policía, porque pude decir claramente mi dirección de casa. Me registraron rápidamente, pero el niño pequeño era diferente. No parece haber aprendido a hablar todavía, aparte de llamar hermana una vez. No ha pronunciado una palabra en todo el tiempo. Cuando se pone ansioso, simplemente baja la cabeza y se muerde los dedos. No hay ninguna pista. El oficial James, quien estaba a cargo del interrogatorio, suspiró. Ya hemos averiguado todo sobre Devao, pero este pequeño, ¿qué debemos hacer con él? El niño me miró con sus grandes ojos húmedos y tiró silenciosamente de la esquina de mi ropa. Hermana, mi razón me dice que lo más importante ahora es volver a casa. Pero al ver su carita nerviosa, todavía me ablandé. Suspiré y le dije al oficial James, tía, por favor, llévenos a los dos de vuelta juntos. Si hay alguna novedad, que vengan a buscarme a mi casa. Olvídalo, ya que estamos aquí, un poco más de tiempo no hará mucha diferencia, para evitar que más niños sean víctimas. Le describí la información relevante sobre ese traficante de personas a la oficial James. Se sorprendió mucho al ver con qué claridad y lógica hablé. Pequeño, lo recuerdas tan claramente porque si hubiera sido un poco diferente, nunca habría podido ver a mis padres. De nuevo apreté los puños, bajé la mirada y la llené de odio. El niño pequeño vino a casa conmigo, de pie frente a la puerta adornada con el personaje, Fortuna. De repente sentí una sensación de aprensión por volver a casa, si incluyo mi vida anterior. Deben haber pasado 20 años desde la última vez que vi a mis padres. Reuní el coraje para girar el pomo de la puerta, solo para encontrar la puerta bien cerrada y cubierta de polvo. No fue hasta que le pregunté a un vecino que me di cuenta.
tardíamente de que mis padres y mi hermano debieron haberme estado buscando por todas partes. Según la descripción de mi hermano, mi madre se paró en la calle sosteniendo mi foto y preguntaba a cada transeúnte que veía, incluso cuando finalmente se volvió loca. Todavía agarraba a la gente y preguntaba por todas partes, ¿has visto a mi hija? Tiene una cara redonda, ojos grandes, mide aproximadamente así de alta y es muy linda. Mi padre descuidó su negocio que recién comenzaba a mejorar. Su cabello canoso se cayó en mechones y durmió en la entrada de la estación de tren. Temeroso de que pudiera extrañarme si alguna vez regresé, en el 4º año de mi desaparición, mi madre no pudo soportar el dolor y falleció. En marzo del año siguiente, mi padre yacía en su cama de hospital, girando la cabeza y negándose a mirar a mi hermano. Antes de dar su último aliento seguía repitiendo, debo encontrar a mi hermana, trae a tu hermana a casa. Se estaba haciendo tarde, pero no podía esperar hasta la mañana. Sin un momento de descanso, me apresuré a regresar a mi antiguo hogar en el campo. Años después a menudo me sentí agradecido de haber regresado justo a tiempo. El camino rural estaba embarrado, y a las 3 o 4 de la mañana, la mayoría de las luces estaban apagadas porque la gente se había ido a dormir. Solo un lugar seguía iluminado. Justo al salir del auto, me paré fuera del muro y escuché esa voz completamente detestable. Frank, tu hermano mayor dijo que encontró una manera de recuperar a Fiona, solo paga 20,000 para suavizar las cosas. Y Fiona volverá en 3 días. Papá parecía completamente descarado. Mamá, realmente no te miento, si pudiera juntar 20,000 ahora mismo, te los daría. En ese momento, solo había un puñado de hogares en todo el condado con ahorros de 10,000 yuanes. ¿De dónde podría sacar tanto? Si el dinero no es suficiente, simplemente venda la fábrica y pida prestado un poco más a los aldeanos. No sería suficiente. El tío hipócrita fingió preocupación y dijo, cada día extra que Fiona pasa afuera, más preocupado me pongo yo. Como su tío, he escuchado que algunos traficantes de personas incluso les rompen los brazos y las piernas a los niños, porque la abuela, después de vender a la persona, todavía conspiró con el tío para seguir estafando el dinero de papá. Al escuchar esto me enfurecí tanto que apreté los dientes y cerré la puerta de golpe, gritando fuerte, papá, mamá, no les crean. Capítulo 2. Innumerables pares de ojos se demoró en mí, tan pesado que no podía dar un paso. Miré fijamente a mis seres queridos tan cerca, llenando los vacíos en mi memoria. También, las figuras de mis padres todavía estaban en color, no el frío, todavía blanco y negro colgado en la pared. Al momento siguiente, caí en el cálido abrazo de mi madre. Me abrazó fuerte, sollozando incontrolablemente, sus lágrimas empapando la parte superior de mi cabeza. Fiona, mi bebé, ¿dónde has estado? Los ojos de mamá estaban terriblemente hinchados, y aunque el cabello de papá no era completamente blanco, habían comenzado a aparecer hebras plateadas. ¿A dónde te escapaste? ¿Tienes alguna idea de lo preocupados que estábamos? Se acercó levantando la mano en alto con un dejo de ira. Pensé que mi papá me iba a golpear para desahogar su ira, y cerré los ojos con miedo, pero al final, sus manos cayeron suavemente, descansando sobre mi cabeza, como si confirmara si esto era real. Mi padre, generalmente severo, ahora habló con un ahogado y tembloroso voz. Es bueno que hayas vuelto, es bueno que hayas vuelto. En poco más de 10 días, su espalda parecía haberse encorvado considerablemente. La tensión que había estado conteniendo todo este tiempo surgió de mi corazón en ese momento. Me tragué toda la amargura y el miedo, reemplazándolos con una sola frase: Fiona está en casa, se me ha dado una segunda oportunidad en la vida, finalmente he regresado a casa. A unos metros de distancia estaba un hermano unos años mayor que yo. La culpa de más de 10 días y noches lo hizo inseguro de cómo enfrentar a la hermana que había perdido. Corrí, tomé su mano y llamé dulcemente como siempre lo había hecho, hermano, con voz ahogada. Me abrazó fuerte en sus brazos. Es mi culpa, Fiona, todo es mi culpa. No debería haber soltado tu mano solo para agarrar algo. Nunca te soltaré de nuevo. No es tu culpa, esto no tiene nada que ver contigo. Le juré a mi hermano estas palabras durante demasiado tiempo. Vi una figura tratando de escabullirse mientras estaba encorvado, así que fui directo a la confrontación. No tiene nada que decir la abuela, si no, tendré que hablar por ti. Se detuvo en seco y dijo con una risa incómoda. El regreso de Fiona es una ocasión alegre. La abuela estaba a punto de buscar un brasero para alejar cualquier mala suerte para ti. Mis padres despertaron de sus días y sintieron algo extraño en mi tono. Incliné mi cabeza inocentemente y la miré. Entonces, porque estaba la abuela sentada con un traficante de personas y porque dijo que iba a vender a Fiona a las montañas remotas, el rostro amable de la abuela instantáneamente se puso pálido y morado, y trató de ocultar su culpa alzando la voz. ¿Qué tonterías estás diciendo, pequeño mocoso?
¿Cómo te atreves a calumniar a tu propia abuela? Golpeó enojada la mesa a su lado. Frank, mira cómo has malcriado a tu hija. No he podido pegar ojo desde que Fiona desapareció y ahora, a mi edad, me acusa una niña pequeña. Papá no dijo una palabra. Solo miró a la abuela, como si no pudiera creer que mi propia madre, que siempre había adorado a los niños, vendería a su propia hija. ¿Es esto? Mi madre también me miró, luego se agachó y preguntó con cuidado, Fiona, ¿estás segura de que no me malinterpretaste? No, lo dije palabra por palabra. La abuela también dijo que las niñas son un desperdicio de dinero, que tarde o temprano pertenecemos a otra persona. Si me venden, papá puede darle más pensión alimenticia, un niño no podría inventar esas palabras por sí solo. Al escuchar esto, el rostro de mi padre se oscureció de inmediato como el fondo de una olla. Mamá, te he tratado mal todos estos años, no es suficiente el dinero que te doy cada mes. Si no es suficiente, puedes decirme, ¿por qué querrías vender a mi hija? Es tu nieta. Mamá. Papá agarró los hombros de la abuela con todas sus fuerzas, le temblaban los dientes, la abuela estaba dolorida por el agarre, sus ojos revelaban una mirada venenosa. Frank, te crié para nada. Mientras hablaba, la abuela se sentó en el suelo y dejó escapar un "Nay, Dios mío, qué hijo tan poco filial. Lo crié en las buenas y en las malas, y ahora quiere golpear a su propia madre. Mi padre no es para nada un hijo poco filial. Mi tío es un holgazán y glotón, y todo el costo de mantener a mi abuela lo pagó solo mi padre. Pagaba 1000 cada mes, nunca se saltaba un solo pago, se negaba a reconocer a su propia madre, ignoraba a su propio hermano y pasaba todo el tiempo mimando a una niña inútil. ¿De qué sirve criar a una niña de todos modos? La abuela se agitaba cada vez más mientras hablaba. Si hubiera sabido que se convertiría en una alborotadora, la habría vendido en el momento en que nació. Fuera. Mi padre estaba tan furioso que levantó la mano pero se detuvo en el aire durante unos segundos. Al final simplemente giró la cabeza y dijo, mamá, no quiero golpearte, pero el hecho de que pudieras hacer tal cosa significa que ya no mereces ser llamada madre. A partir de hoy, ya no soy tu hijo y tú ya no eres mi hijo. Madre, si vives o mueres, no tiene nada que ver conmigo. En ese momento, una voz repentinamente salió de dentro de la habitación. Basta, era el abuelo, que rara vez aparecía, apoyado en su bastón, regañó al padre, hijo menor. Si no te hubieras negado a prestarle dinero a tu hermano mayor, tu madre no habría recurrido a una medida tan desesperada, solo cometió un pequeño error por ansiedad. ¿Cómo puedes decir palabras tan poco filiales? 100%. ¿Estás diciendo que por el bien de esta niña, incluso estás dispuesto a abandonar a tu propia madre? Un pequeño error, me divertí y quise decir algo pero mi hermano me detuvo, negó con la cabeza y me susurró, el abuelo es realmente feroz, si le respondes, te golpearán. El padre estaba muy decepcionado, miró al abuelo y dijo fríamente, lo que se vendió fue mi hija, tu propia nieta, una niña no puede continuar la línea familiar, dijo el abuelo mientras iba a ayudar a la abuela a levantarse, si realmente la vendieron, deberías preocuparte más por el hijo de tu hermano mayor, ese es tu propio sobrino, tu hermano mayor no ha tenido tanta suerte como tú ganando dinero, así que deberías cuidarlo. El tío también aplaudió en señal de acuerdo. Papá, has dado en el clavo. Estaba claro que el tío también era cómplice. La preferencia de la generación anterior por los hijos sobre las hijas es comprensible, pero llevarlo a este extremo es simplemente ridículo, es como una absurdidad abrir la puerta a la absurdidad, llevarlo al extremo. Quizás sintiéndose envalentonado por tener a alguien de su lado, el tío intervino, Frank, solo discúlpate con mamá y prométele darle más dinero cada mes. Normalmente papá se preocupa mucho por la familia, así que seguían aprovechándose de él, pidiéndole dinero constantemente. Mamá, temiendo que papá volviera a ablandarse, soltó una línea dura y nos sacó a mi hermano y a mí por la puerta. Frank, si la perdonas, ve tú solo. Mamá, de ahora en adelante si quieres dinero de mí, ve a la corte, te daré lo que la corte diga que debo. Mi papá pateó el suelo con ansiedad y lo persiguió. Ella, cariño, vamos a casa juntos. Después de que salieron, notaron al niño pequeño sentado en un pequeño taburete junto a la puerta. ¿De quién es este hijo? ¿Por qué no se va a casa tan tarde? Oh, lo olvidé. Me di una palmadita en la frente y le expliqué, papá, mamá, este hermanito podría necesitar quedarse con nosotros por un tiempo. El rostro bello y delicado del niño mostró una sonrisa tímida, y su mirada permaneció fija en mí. Sin querer apartar la mirada, les conté a mis padres todo lo que había sucedido en el camino. Mi madre se sintió desconsolada. Mi pobre Fiona. Torpemente agarré un pañuelo para limpiar las lágrimas de mi madre. Fiona está bien, puede quedarse el hermanito por ahora.
tenía miedo de que mis padres me rechazaran porque significaba un gasto extra, pero para mi sorpresa, estaban muy felices. Fiona es una niña amable y buena, y estamos muy contentos. Después de eso, mis padres fueron a preguntar sobre los antecedentes familiares del niño, conociendo muy bien el tormento que su familia estaba pasando, al ver el apoyo total de mi familia. Mi odio por quien inició todo se hizo aún más fuerte. Hoy en día, nadie desprecia a los traficantes de personas. Después de difundir la noticia de que mi abuela estaba colaborando con traficantes, muchos padres que habían perdido a sus hijos se presentaron. Al principio mi abuela lo negó obstinadamente, pero luego lo confesó todo. Resultó que en realidad había sido responsable de facilitar las conexiones en varios casos. En el pueblo casi todos tienen algún parentesco y la gente la odiaba por completo. La reputación de mi abuela quedó completamente arruinada. Todos los días, la gente tiraba huevos podridos y hojas podridas a su casa, e incluso las paredes se desprendieron. Algunos incluso fueron al jefe del pueblo con la esperanza de que expulsaran a mi abuela, temiendo que sus propios hijos algún día también pudieran ser víctimas. El abuelo tenía miedo de ser implicado y dejó de cuidar de la abuela. Sin ningún lugar a donde ir, la abuela solo pudo arrodillarse en nuestra puerta, rogándole a papá que la acogiera. Frank, soy tu mamá, sé que me equivoqué, por favor perdóname. Papá abrió la puerta y la miró fríamente. Vete, sin el apoyo. Después de que todo terminó, mi padre reinició su carrera, comenzó a producir planos en masa, cada uno impreso con fotos o información de diferentes niños, con el lema, ayudando a más bebés a encontrar el camino a casa. A medida que el rumor crecía, el impacto de este caso de trata de niños se extendió cada vez más, llegando a casi todos los rincones del país. La familia del niño también vino a mi casa en este momento. Era una mujer amable y amable. Cuando vio a su sobrino hablar claramente, se conmovió tanto que rompió a llorar. Mi querido sobrino finalmente puede hablar, sin embargo, la memoria de los niños es corta. Y el niño ya no la reconoció, demasiado asustado para subir y llamarla. Debido a esto, incluso se quedó en un hotel cerca de mi casa durante una semana, viniendo todos los días a pasar tiempo con el niño. Con mi ayuda, el niño gradualmente se abrió y comenzó a aceptar a esta tía. También fue en este momento que supe que el niño provenía de una familia muy rica, pero su madre ya no estaba viva. Tanto las familias de su padre como de su madre eran importantes empresas locales. Su matrimonio fue arreglado sin una base emocional. Más tarde, la madre del niño se enamoró de su padre, pero luego el primer amor de su padre regresó y causó problemas, causando que la madre sufriera depresión posparto. Su depresión se agravó cada vez más, y una noche, mientras el padre del niño estaba de viaje de negocios, se quitó la vida cortándose las muñecas. La madre se suicidó y el niño de 4 años desarrolló autismo como resultado. El padre, de luto por la muerte de su esposa, ahogó sus penas en alcohol, bebiendo hasta el estupor todos los días, una trama típica de un director ejecutivo dominante que persigue a su esposa al crematorio. El día del funeral de la madre, el niño vio una figura que se parecía mucho a su madre y corrió tras ella solo para terminar separándose. Un niño tan guapo y aislado era como un objetivo principal para los traficantes de personas. Más tarde, el padre del niño enloqueció, ajustando cuentas con su primer amor antes de perder la cordura por completo. Lloraba cada día. Papá siente lástima por ti. Cuando la tía vino de visita, él rompió a llorar. Dijo que ya no tenía cuñada y que si no encontraban al niño, también perdería a su hermano. Mis recuerdos de mi vida pasada se han desvanecido gradualmente y ya no puedo recordar qué le pasó al niño al final. Pero mi abuela en prisión, a pesar de su avanzada edad, fue sometida a una presión implacable y se volvió loca en pocos meses. La noche en que el niño y su tía se fueron, mi hermano vino de repente a mi cama en medio de la noche, con los ojos hinchados de llorar. Dijo que había tenido un sueño muy aterrador. En el sueño nunca volví a casa. Mamá y papá creyeron en las palabras de la abuela y el tío, entregaron todo su dinero y terminaron con muchas deudas, pero no recibieron noticias mías. Más tarde mamá y papá quedaron profundamente devastados y fallecieron, dejándolo completamente solo. Su tío se llevó la casa. Caminó muchísimo tiempo antes de encontrarme en lo profundo de las montañas, pero ya me había convertido en cenizas. Dijo que la gente de allí le había dicho que las que habían sido dejadas allí eran todas chicas que habían vendido sus riñones y corazones. Las pesadillas son lo opuesto a la realidad. Miré a mi hermano, lleno de culpa, y lo consolé. Fiona ya ha vuelto. Nada del sueño sucederá. Los recuerdos borrosos se aclararon de nuevo.
Sí, nuestros destinos han tomado caminos completamente diferentes. Años después, mi hermano y yo fuimos admitidos en las universidades que habíamos soñado. Él se convirtió en agente antidrogas y yo en periodista. De joven, el chico fue aclamado como un prodigio del violín y ya había alcanzado fama mundial. El día en que se suponía que moriría a los 18 años, su hermano mayor, que se había convertido en agente antidrogas, trajo buenas noticias. Él personalmente había liderado un equipo para descifrar una droga. Caso de ocultación y desmanteló con éxito un escondite de drogas. Ese lugar era el pueblo donde me habían vendido en mi vida anterior. Todo el pueblo estaba involucrado en el tráfico de drogas y el comercio de órganos humanos, y todos fueron arrestados. En la vida anterior, aquellos que me habían hecho daño, mi hermano no dejó escapar a ninguno, los envió personalmente a prisión, y él personalmente los enviaría al campo de ejecución. Viendo cómo las balas perforaban sus cabezas, dijo: «Hermanita, en esta vida, finalmente te he vengado». Mirando a mi hermano con los ojos enrojecidos, las lágrimas corrieron por mi rostro. Sabía que mi hermano también había renacido. Finalmente había esperado nuestro reencuentro en esta vida. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿qué piensas? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Trajo buenas noticias. Él personalmente dirigió un equipo para resolver un caso de ocultamiento de drogas y desmanteló con éxito un escondite de drogas. Ese lugar era el pueblo donde me habían vendido en mi vida anterior. Todo el pueblo estaba involucrado en el tráfico de drogas y el comercio de órganos humanos, y todos fueron arrestados. En la vida anterior, a aquellos que me habían hecho daño, mi hermano no dejó escapar a ninguno. Él personalmente los envió a prisión y él personalmente los enviaría al campo de ejecución. Viendo cómo las balas perforaban sus cabezas, dijo: «Hermanita, en esta vida, finalmente te he vengado». Mirando a mi hermano con los ojos enrojecidos, las lágrimas corrieron por mi rostro. Sabía que mi hermano también había renacido. Finalmente había esperado nuestro reencuentro en esta vida. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿qué piensas? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Trajo buenas noticias. Él personalmente dirigió un equipo para resolver un caso de ocultamiento de drogas y desmanteló con éxito un escondite de drogas. Ese lugar era el pueblo donde me habían vendido en mi vida anterior. Todo el pueblo estaba involucrado en el tráfico de drogas y el comercio de órganos humanos, y todos fueron arrestados. En la vida anterior, a aquellos que me habían hecho daño, mi hermano no dejó escapar a ninguno. Él personalmente los envió a prisión y él personalmente los enviaría al campo de ejecución. Viendo cómo las balas perforaban sus cabezas, dijo: «Hermanita, en esta vida, finalmente te he vengado». Mirando a mi hermano con los ojos enrojecidos, las lágrimas corrieron por mi rostro. Sabía que mi hermano también había renacido. Finalmente había esperado nuestro reencuentro en esta vida. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿qué piensas? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.